Ecos Itinerantes. Un podcast que recorre espacios culturales para hablar sobre el arte y la cultura. Entrevistas, eventos y el pulso del arte desde el corazón de cada lugar. El arte y la cultura en movimiento. Hola lectores de revista Sector Nostalgia, este es el primer episodio de la primera temporada de Ecos Itinerantes y estoy muy contento porque estábamos planeando compartirte esta información, esta novedad. Por eso te tienes que suscribir a nuestro canal porque apoyas mucho esta labor de periodismo cultural y también a nuestros artistas para poder compartir lo que ellos están realizando en espacios culturales, institucionales e independientes. Y precisamente vamos a estar acudiendo a cada uno de ellos. Hoy, por ejemplo, es punto y coma. Te agradezco, Jesús Guerra, porque me abriste las puertas del auditorio. Y bueno, por lo pronto, antes de pasar a esa información, a nuestro invitado, que es Javier Araiza, porque va a ser nuestro padrino de este primer episodio. Y también quiero mencionarles que agradezco a la productora Yasmin Arce, es una amiga de muchos años que ha confiado mucho en mí, en un servidor, y sobre todo porque ella ha creído mucho en este proyecto que está realizado con tanto amor, está realizado desde el corazón. Así que Yasmin Arce, te agradezco mucho, amiga, por lo que has hecho por mí y por estar también ahora sí unida conmigo en esta labor, ¿no? Entonces, muchas gracias, te mando un saludo, sé que me estás escuchando, te mando un gran abrazo y también agradezco a Edith, también a tu hija, a una gran amiga también mía. Entonces, iniciamos con este proyecto, este sueño. Por lo pronto, quiero mencionarte que tenemos funciones en Casamusa, Marinero, por ejemplo, de Hernán Galindo. Ahí estuvimos en una de sus funciones y tenemos mucho que compartirte porque aparte de conversar con el maestro, también fue con el elenco y se está presentando los viernes y sábado 8:30 p.m. No lo olvides, acude a la Casa del Buen Teatro, así es como lo menciona siempre. Y el peso ideal está en Foro 13, Espacio Escénico. El 20 y el 27 son las próximas funciones, 8:30 p.m. Es una producción de El Faro, MTY o MTY o Monterrey Producciones. Sangre en los tacones a las 8 p.m. en Dramático MX los miércoles. Todos los miércoles van a tener funciones en ese espacio tan lindo, en el mero corazón del barrio antiguo, no lo olvides. Y es una obra de Humberto Robles y del queridísimo Eric Villanueva, un artista en toda la extensión de la palabra. Y bueno, él ha hecho teatro desde hace muchos años. También está en nuestro canal esta entrevista, así que también tenemos más información porque preguntamos al elenco que se siente trabajar con Eric Villanueva. Y felices fiestas en Foro 13 también a las 8:30 p.m. los martes. Va a ser una breve temporada y es de Acugna Ávila. Allí estuve platicando con él, con el director, con el creador de ese texto, que es una crítica social y divertida también. Y bueno, con el elenco, con Amy, espero pronunciarlo bien, y con Alex Estrada, son actriz y actor que están haciendo una dualidad ahí en escena interesante. Entonces hay que ir a verlos en Foro 13, no lo olviden. Y La Cosa, que también dirige Carlos Borjas, del 15 al 17, ya están próximamente ellos a estrenar, están preparadísimos, preparadísimas. Es en el Teatro del Centro de las Artes, no lo olvides. Ahí se van a presentar y también ellos van a formar parte de los episodios de esta temporada junto con Acugna Ávila. Y bueno, vamos a tener mucha información sobre estas obras, no lo olvides. Y te comento que la Compañía Nacional de Teatro nos visitó aquí en Nuevo León y fueron días hermosos, intensos también, porque el 8, que fue el viernes, empezaron, el sábado 9 y el domingo 10 estuvieron presentando funciones. Y también se presentó Luis Rivera y Aurora Cano, la directora de la compañía, y él el coordinador, en un encuentro entre artistas y con el público. Ahí estuvimos en el lobby del Teatro de la Ciudad, que cumple 40 años, entonces se está festejando a lo grande. También acuérdate, síguete suscribiendo porque hay más información y novedades, porque se va a seguir festejando a este recinto que nos ha dado tanto, ¿no? Y bueno, Aurora Cano platicó conmigo sobre el texto de Sor Juana Inés de la Cruz, Los empeños de una casa, también sobre la Compañía Nacional de Teatro. Nos dio muchos detalles
Y te lo comento porque ellos retornan a la Ciudad de México, presentan unas semanas de teatro y después van a la ciudad de Guanajuato a presentar su repertorio. Estas 3 obras que vimos le van a añadir otra, eso es lo que nos mencionó el coordinador. También vamos a compartirlo aquí en el canal de Sector Nostalgia. No lo olvides, suscríbete, dale like, comparte, y toda la información que te estoy compartiendo está en el sitio oficial de revista Sector Nostalgia, www.sectornostalgia.com. Y nuestras redes sociales también, síguenos en Instagram, en Facebook, en TikTok también estamos. Quiero mencionar que la Universidad Autónoma de Nuevo León, en colaboración con la Universidad Veracruzana, emitió el fallo Cultura UANL. Nos mencionó que el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido tiene ganadora. Es decir, fueron 193 propuestas, de ellas se eligió Cantares de Sayuri Elizabeth Navarro. Ya le mandamos una felicitación, también compartimos la nota en nuestro sitio oficial. Y bueno, también te volvemos a felicitar, Sayuri, eres una dramaturga que pronto va a estar pisando tierras neoleonesas, yo estoy seguro, y vamos a ver ese montaje con creadores de aquí, de nuestro estado, como siempre ha sucedido. Y aparte, quiero mencionarte que hay 2 exposiciones, una en del acervo de la Pinacoteca Nuevo León, tomaron pintura, escultura, para exponerla, y el 13 de noviembre a las 7:30 p.m. se hizo la inauguración sobre Cronos desencadenado. Es una exposición que tienes que ver, están de lunes a domingo de 10 a 6 p.m, los martes está cerrado, no lo olvides, es entrada gratuita y está en el espacio Galerías de Conarte, ubicado en el interior del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, así que no dejes de asistir a ver muchas de las obras contemporáneas que están en nuestro estado. Y aparte, quiero mencionarte que estuvimos hace unas semanas en la presentación de Percha Teatro, Apuntes de un viaje, este libro maravilloso. Está hermosa la edición, a mí me encantan los colores y sobre todo la memoria que hay aquí adentro. Hay fotografías, mucho material, y es editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de la presentación estuvo Leticia Parra, la directora, hablando sobre los 40 años de existencia de esta compañía que nos ha dado tanto, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando con ella muy seguramente en este podcast, así que mantente al pendiente. Es editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, no olvides, está en la Casa Universitaria UANL, ahí lo puedes conseguir, y aquí en nuestro sitio oficial y en nuestro canal vamos a tener más información al respecto. Yo te lo comento porque ese día de la presentación estuvo Javier Araiza. Javier Araiza les mencionó como comentario al final que es un libro que aporta la memoria, y en estos tiempos y contextos políticos y sociales donde pareciera que la memoria está relegada a no sé cuál rincón, entonces por ahí vamos a estar hablando más con la directora, pero por eso te lo menciono, porque Javier Araiza es el invitado de este primer episodio. Yo le dije que es el padrino, así que ya lo conocen, está encantado. Vamos para allá, de hecho, para Punto y Coma. Es un espacio hermoso. Gracias, Jesús Guerra, de nuevo. Y bueno, vamos al auditorio para charlar con este creador escénico, dramaturgo y director, que también por ahí menciona de cómo él mira su teatro. Retorna el Teatro de Ideas y Emociones de Javier Araiza a Punto y Coma Espacio Cultural. A puerta cerrada, La Loca del Maniquí y diálogo entre un sacerdote y un moribundo se presenta en Punto y Coma Monterrey a partir del 10 de noviembre. Luego de una temporada exitosa que se vivió del 21 de septiembre al 25 de octubre del presente año. A puerta cerrada, dramaturgia de Sartre dirigida por Javier Araiza, retornó el domingo 10 de noviembre. Actúan Geli Ortegón, Zaira Estrada, Daniel Borrego y Alejandro López. Ecos itinerantes. Un podcast que recorre espacios culturales para hablar sobre el arte y la cultura. Estamos en Punto y Coma, Espacio Cultural. Tenemos a una figura muy importante en nuestro estado, crítica y un referente teatral, sobre todo, que habla, que escribe,
que presenta aquí en este espacio cultural, teatral también, un teatro muy íntimo que vamos a estar hablando, Javier Araiza. Y Javier Araiza hace un teatro del que queremos hablar. Tenemos tiempo de no encontrarnos y hace poquito nos vimos y hablamos acerca de quedar aquí para hablar sobre tus obras. Ya tuviste una presentación, una temporada donde presentaste La loca del maniquí, A puerta cerrada, y la del diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Bien, va a volver a presentarse en noviembre, ya finalizó, pero ahora presentas en noviembre una función por cada una. Háblame acerca de cómo la pasaste en la temporada, porque el público que viene se queda hasta el final y llena esta sala. Bueno, la experiencia en la temporada normal que terminó en octubre, ahora, recién, fue muy interesante en la medida en que creo que ya lo hemos hecho, pero esta vez las 9 funciones, porque fueron 3 funciones de cada uno de las obras, salvo una o dos ocasiones, fueron salas llenas, ¿no? En algunos casos ya no pudieron entrar buscando boletos, lo cual para nosotros en Teatro Laboratorio F y en mi proyecto de director dramaturgo, junto con los compañeros actores, actrices, es un buen síntoma de que los temas que estamos abordando en la puesta en escena, tanto y en la dramaturgia, hay un interés, digamos, creciente. Digo síntoma porque el público está ávido de escuchar, de ver tratamientos que aborden cuestiones nodales, cuestiones fundamentales de su vida cotidiana, Sí. en todos los términos, el término de la interrelación afectiva, psicológica, emocional, como política, como social, en fin. Fue una experiencia, como digo, y a partir de que terminamos la temporada, una buena cantidad de gente nos demandaba por qué no hacen otras funciones. Y de ahí que programamos 3 funciones más, una de cada una de las obras, para el mes de noviembre. Y con esto concluimos ya la temporada del 2024, ¿no? ¿Qué fechas tiene programadas? A puerta cerrada de Jean-Paul Sartre es el 10 de noviembre, domingo a las 6 de la tarde. Luego sigue el 16 de noviembre, que viene siendo sábado, La loca del maniquí, a las 7, un poco más tarde. Y el 23 de noviembre a las 7 también, La loca del maniquí, como sabes, es un texto mío, sí. puesta en escena. Y la tercera es el diálogo entre un sacerdote y un moribundo del célebre Marqués de Sade, ¿no? Bien. Con eso terminamos pues estas 3 funciones de noviembre, ¿no? La loca del maniquí es un texto y dirección de Javier Araiza y está interpretada por Javier Caro. Una exploración de la angustia emocional de un personaje que vive en un mundo violento dominado por la cultura despótica del machismo. Más de 300 representaciones dentro y fuera de México. En Punto y Coma Espacio Cultural, el 16 de noviembre a las 7 p.m. Ecos itinerantes. Un podcast que recorre espacios culturales para hablar sobre el arte y la cultura. Y has tenido un buen tiempo en presentándolos. A tiempo me refiero a décadas, ¿no? ¿Verdad, Javier? Y de estas 3 obras que tienes de tu repertorio, a mí me llama la atención que tú colocas a La loca del maniquí, por así decirlo, en una mesa y lo unes con la profundidad filosófica de Sartre y también de Sade, ¿no? Su texto de El sacerdote y el moribundo. Y yo he sido testigo de cómo el público está atento a temas tan profundos. ¿Cómo tú enfocas esa relación? ¿Hay relación de un texto por el otro? Sí, por supuesto. Es parte de mi manera de ver el teatro,
de mi, vamos a decir, búsqueda estética, pero también filosófica. Yo estoy convencido que el teatro y la novela y el cine, todas las producciones, explícitamente o no, lo asume el director o no, el guionista o el dramaturgo, hay un sustrato filosófico, ¿no? En el caso de la obra La loca del maniquí, que yo escribí a finales del siglo pasado, principios, tenemos ya 23 años montándola en escena, ¿no? Fue una exploración de carácter psicológico, pero también filosófico, social, de lo que entonces empezaba a hablarse sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Todo este fenómeno de crítica al machismo, al patriarcalismo, que es un asunto universal. Es decir, los movimientos feministas están en todo el mundo, ¿no? Como digo, es mi manera de pensar, si tú quieres, de ver el mundo, y por ende lo trabajo yo en el teatro, lo exploro en el teatro, tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena. A puerta cerrada, que es la pieza clásica, o una de las piezas de Jean-Paul Sartre, considero que es la obra más puesta en escena en los escenarios del mundo, ¿no? Pues se trata un asunto filosófico sobre la libertad, la vida, la muerte, la autenticidad, los trucos psicológicos que se emplean para las relaciones entre las personas, en la política, en la historia, en fin. Y bueno, como tú sabes, Sartre era un filósofo, y un gran filósofo. Algunos consideran que era el filósofo más importante del siglo XX, pero también un gran dramaturgo y novelista, ¿no? Y ensayista, pues. Es decir, para mí es la figura que condensa varios géneros de escritura, como son el texto filosófico, que es abstracto, complejo, la dramaturgia, la novela y el cuento, incluso tiene algunos cuentos, y trabajo periodístico, ¿no? Y lo hace muy bien, es decir, porque era un escritor, ¿no? Un notable escritor. Entonces hay un vínculo con La loca del maniquí. ¿Por qué? Porque para mí la filosofía de la existencia, el existencialismo, es fundamental en mi formación de pensamiento. Y El Marqués de Sade, la tercera obra de este repertorio de 3, también ha sido parte de mis lecturas desde estudiante de la universidad, y es un autor que considero que hay que explorar, investigar, pues en la medida en que él descubre, él investiga y escribe lo que llamamos el lado oscuro de la existencia de los hombres y de las mujeres, ¿no? Es decir, el lado de de lo que ahora o después de él se viene a llamar sadismo, ¿no? Sí. Es decir, la palabra sadismo viene del Marqués de Sade, ¿no? Y vivimos en un mundo donde hay mucho sadismo, hay mucha violencia de todo género, ¿no? Entonces también es un texto que me propuse llevarlo a escena. Es el texto más corto porque además él lo escribió pensando en lectores con la técnica que se usaba en el siglo XIX de un diálogo entre dos, pues, explorando haciendo una crítica a la teología o a las religiones desde la perspectiva filosófica como era la que tenía Sade, ¿no? Sí. Asumía Sade. Entonces, bueno, a tu pregunta, hay un vaso comunicante en estas 3 obras que estamos ahora en el repertorio, digamos, aquí en punto y coma, ¿no? Y el teatro se presta ad hoc, ¿no? Para este tipo de obras, ¿no? Mencionó un periodista que era una sala de estas muy íntimas. Hay un nombre como teatro de cámara, ¿no? ¿Crees tú? ¿Teatro de cámara? Sí, efectivamente, es ¿no? Son 40 butacas. Este teatro empieza en el siglo XIX en Europa, con teatro de un formato parecido al que usamos en
En Suecia, Strindberg, sus obras que son de pocos personajes, y otros autores, y luego en Inglaterra, en Francia, y luego pues se diseminó este formato pues en toda Europa, pequeñas salas, llega a Estados Unidos con el Off-Broadway, cuando la investigación dramatúrgica y teatral después del glamour de Broadway, y a México también, ¿no? Y afortunadamente a Monterrey, desde los años 60 se empiezan a formar estas pequeñas salas, digamos, ¿no? Y bueno, persisten hasta nuestra época. Desgraciadamente muchas se han desaparecido, ¿no? Pero bueno, es otro tema el por qué no han persistido, ¿no? Sí, y hay muchos temas, pero yo sé que te voy a contar un poquito. Hay muchos temas. Sí, porque quisiera hablar sobre, por ejemplo, el público, por qué sigue asistiendo a obras tan profundas. Sí. Era bueno, parte de la pregunta, sí. Es eso. No, es otra que te quiero hacer. Pero aparte de eso, también te quiero mencionar que hay una exposición que se acaba de inaugurar allí por parte de Conarte, en la Pinacoteca de Nuevo León Conarte. Y allí en el recorrido, que es interesante porque está desde 1860, vamos a decir así un número, y empieza a recorrer. Y en el camino, porque hay una cronología arriba en la pared y hay pintura, poesía y hay escritura, escultura. Entonces, artes plásticas más poesía, que es algo que no se hace usualmente, y tenemos fotografía. Y en ese recorrido, la Carmen Avendaño, la curadora, llega a una sección, no sé si tú sepas, yo digo que sí, y allí nos dice, bueno, en esta etapa está la revista tal, y aquí está Caligrama. Ok. Y esta Caligrama, pues bueno, sabemos que era la respuesta a esto porque era crítica, era una cuestión impresionante. A mí me dio mucho orgullo llegar ahí, a ese punto. Y por eso te digo, tú lo que estás haciendo, lo que has hecho en toda tu vida, así lo percibo yo, que te he leído, que te he observado, que te he investigado y que he tenido la fortuna de ver tus obras, es que tú vas contra la corriente en muchos aspectos. Y poner obras de teatro que permanezcan durante décadas y aparte que siga viniendo el público es una cuestión loable en tu camino, en tu cronología. Y ahí surge la pregunta. Sí, la parte del público. Sí. Que sin el público no hay teatro. Exacto. Es el cuarto elemento fundamental, yo digo, ¿no? Yo lo planteo en mis cursos de teatro, actuación para teatro y de cine también. Sí. Te los digo rápidamente, ¿no? Sí. Yo creo que un buen teatro que se plantee riesgos estéticos, artísticos, que no esté bajo el dominio burocrático o comercial, tiene que tomar en consideración un buen texto dramatúrgico o un buen guión en el cine, una buena dirección, aplicando un saber técnico, que bueno, tenemos grandes maestros, buenos actores que asuman que con el compromiso actoral, como una búsqueda artística, no como una pasarela de egos y de narcisismos, que el medio se presta mucho, ¿no? A esto, ¿no? Y el público. Estos tres, que es parte de la producción, y el público, el que está al otro lado del escenario, sin el cual no habría teatro, ¿no? Sí. Sino que sería un regodeo acá entre amigos o entre un grupo, y nada más, ensayando y vamos a poner la obra, pero no tenemos público, ¿no? No hay crítica, esa parte crítica del otro lado. Claro, del otro lado, y ver la respuesta del público, que se ve, se percibe, ¿no? De una u otra forma. Igual en el cine, en una película, ¿no? Porque hay películas que uno va a ver 4 o 5 veces. Yo hay películas que he visto 6, 7, ¿no? De puro placer o para estudiarlas, ¿no? Sí. Bueno, eso sucede también en el teatro y sucede con nuestros montajes, ¿no? Sí. El público, cuando nos planteamos un montaje como el repertorio que tenemos, ya vamos a ver cómo responde el público. Si el público no se levanta, permanece, está atento a la escucha y a entender lo que está pasando, estamos ya del otro lado del montaje. Terminar el montaje como debe ser. Entonces ese público que hemos percibido, que se ha venido formando, hemos venido haciendo un público, ¿eh? Sí, yo quiero decírtelo sin mayores pretensiones, ¿no? Oye, no, ni necesitas decirlo porque yo lo vi.
Bueno, es un público que ya nos sabe dónde andamos, nos busca, nos sigue. Eh, eh, Algunos, bueno, que vienen de décadas anteriores del teatro, que hacían obras muy importantes. Luego viene un periodo, digamos, de un paréntesis, y ahora este es uno de los objetivos que tenemos de, así como cada grupo, cada compañía, pues tiene su público, ¿no? Yo no coincidiré estéticamente con algún tipo de teatro comercial, pero han hecho un público, ¿sí? La crítica sería por otro lado, ¿no? Sí, Entonces el teatro debe hacer un público, sí, tienes razón. Incluso el teatro institucional. También. Para empezar, intramuros, ¿no? Yo creo que el teatro de la universidad debe jalarse a tantos maestros de la uni y estudiantes que vayan a ver los montajes. Igual el TECO, la UDEM, donde se haga teatro. Y luego salir. No, 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 no. Ya tú sabes que esto Sí. lo he dicho varias veces, Claro, porque claro. estoy convencido Ajá. de que es un desgaste hacer un montaje, Y nada más una función. una, dos, tres funciones, 5, y se acabó, ¿no? Entonces el teatro tiene que apostar a temporadas, porque ahí es donde se va formando. eh, el dramaturgo va viendo la respuesta del público, el director y los actores fundamentalmente, que son los que están frente al público. Ahí se van entrenando, digamos. Sí. Van afinando su arte, su sensibilidad artística, ¿no? Entonces, debemos apostar por las temporadas Sí, y por los repertorios. claro. Si tenemos 3 obras, tú sabes que hemos puesto otras Sí. obras, pero por alguna cosa, por los Ajá. repartos que no tuvieron tiempo, trabajo, pero estas 3 han permanecido, ¿no? Ujú. Obviamente la que tiene más tiempo es La Loca del Maniquí, que entre paréntesis ha tenido éxito fuera de Exacto. Monterrey y del país, ¿no? Se ha presentado en España, Sí. en Australia, en los Estados Unidos, en fin. Eso es el objetivo, a tu pregunta, ¿no? El público eh, nos ha apoyado con su presencia, ¿no? Claro. Y lo hemos visto en estas últimas temporadas. Sí. Y entonces los nuevos proyectos, la reorganización, porque uno siempre está planteándose reorganizar su trabajo teatral, repertorio, tiene que tomar en cuenta esta evaluación. Sí. Uno tiene que estar registrando lo que está sucediendo Ujú. con los públicos, Sí. lo que está sucediendo con lo que está haciendo con el teatro, en la dramaturgia, en la dirección y en la actuación, en los cursos mismos, ¿no? También. Pero también tiene que estar registrando lo que está pasando en el mundo, Exacto. en el entorno. ¿De dónde se nutre el teatro, como la novela, como las artes en general? De lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Y estamos viviendo una situación donde están sucediendo muchas cosas, de todo Sí, tipo, ¿no? también. Morales, sexuales, políticas, Política. militares, económicas. El mundo está cambiando rápidamente y peligrosamente también. Entonces el arte siempre, el teatro en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades sociales, paradójicamente es cuando emergen los temas y las formas que hacen avanzar al teatro, ¿no? Diálogo entre un sacerdote y un moribundo es un texto del Marqués de Sade dirigido por Javier Araiza, un provocador debate entre la religión y la ciencia, entre el placer y el pecado, en punto y coma espacio escénico en Monterrey el 23 de noviembre a las 7 p.m. Ecos itinerantes. Un podcast que recorre espacios culturales para hablar sobre el arte y la cultura. Y bueno, como pregunta final, que ahí ya está llegando la gente aquí hay continuamente ensayos, que es por parte de aquí de Punto y Coma, que también genera muchas generaciones que llegan aquí a presentar sus obras, ¿no? O sus montajes o eventos. Y en este caso, Javier Araiza, como pregunta final, quiero decirte que yo pensaba mucho, porque él y yo nos encontramos recientemente en el libro de Percha Teatro que acaba de presentar, Cuestión de Memoria, que es otro tema que quisiera hablar contigo en otra charla, vas a ver. Y ahí mencionabas esto que acabas de decir, vaga la redundancia, sobre el mundo, ¿no? Lo que está pasando y que es crítico, porque no se puede decir, no pasa nada, se va a solucionar. No se va a solucionar, es una bola de nieve, una. Y yo pensaba, ¿cómo ahorita tú en el 2024, ¿sí? Si se puede decir, me puedes corregir. Podrías decir, el tipo de teatro
que yo he hecho, que sigo haciendo porque es resistencia, tiene este nombre. ¿Tú le has colocado un nombre al tipo de teatro? Por ahí escuché que dijiste, es teatro de ideas. Puede ser. Yo a partir de ahí te hago esta pregunta. Nunca te la he hecho. Digamos, tiene ese ángulo, el teatro de ideas, pero también de emociones. Muy bien. De emociones intensas. Las emociones, cuando hay un tema que toca vibras, tanto de quien produce el teatro como del público, y las ideas críticas de lo que está sucediendo, para no caer en el dogma, produce una respuesta del público y crea una atmósfera en el entorno de producción. Yo diría que el teatro, bueno, tú sabes que desde que iniciamos con las puestas en escena, y es una parte de mi historia, digamos, teatral, esto llamamos teatro laboratorio F. Exacto. Tú sabes lo que significa Exacto. la F. Sí. No, ya no me acuerdo. No te- Recuérdame. La F viene de la palabra frontera. Ok, ya me acordé. El teatro en las fronteras, en la Sí, en la frontera, frontera. pero en la frontera no como normalmente lo entendemos, la frontera Territorial. geográfica, Ajá, ya. que también tiene un sentido, porque con una Sí, frontera, en claro. algunos casos, estás en otra cultura y en otra lengua, ¿no? Ajá. Como México, Estados Sí. Unidos, ¿no? Sino la frontera en el sentido de muchas cuestiones. La frontera entre la identidad y la búsqueda de la sexualidad, por ejemplo, que es un fenómeno muy actual entre los jóvenes, ¿verdad? Entre el mundo, entre el tema de la diversidad sexual. Las fronteras en la política, También. en donde estás en un plan democrático, en un plan de buscar soluciones a la sociedad, o estás involucionando. ¿Cuál es el punto que no puedes pasar porque estás en un terreno peligroso socialmente hablando? La frontera entre la paz y la guerra. Sí, que es lo que nos Ahorita es un tema peleado, escabrosísimo, ¿no? Así, acorde a la fecha de Halloween, ¿no? Peor. Estamos ante una situación grave a nivel mundial. ¿Qué frontera, hasta dónde no puedes cruzar si no es que está en riesgo ahora la vida humana, ¿no? Sí. En el planeta? Es decir, por ejemplo, ese es uno. La frontera entre la investigación científica, hasta dónde la ética y la moral entran, porque tú no puedes que la inteligencia artificial haga lo que quiera, Exacto. o bien en el asunto de la bioingeniería que le llaman, o asuntos de la biología, hay una frontera entre un científico atómico, biológico, puede decir, aquí, si pasamos de acá, esto lo van a usar los políticos o los militares para desastres. Sí, sí. Y hacer la crítica. Entonces, diríamos, como una síntesis en esta idea de la frontera, un teatro que ejerce la crítica, Bien. ¿sí? Las ideas, emociones, porque tenemos ese sustrato emocional, pero también de las ideas, ¿no? ¿Sí? Yo no creo en un teatro de puras ideas, como tampoco de puras emociones. Muy bien que lo dices. Sí. Yo creo que somos, como seres humanos, tenemos estos dos vertientes, ¿no? Pero en la sociedad en que vivimos, como que las ideas se dejan de lado, el pensamiento se deja de lado. Y se queda la emoción. Y pura emoción. Sí. Y la emoción puede ser una manipulación a través de la emoción. Ojo con esto, en la política, a través de la emoción, la propaganda Sí, exacto. manipula a las masas o a los individuos a través de resortes emotivos. Es la emoción manipulada, diríamos, ¿sí? O hay cierta... la crítica a la telenovela no es pues una emoción ya muy formalizada, muy lo mismo, ¿no? Pues la niña, la mujer pobre que se casa con el rico, ¿no? Sé que el pleito entre las familias, pero no profundiza qué psicología hay detrás de un pleito, qué filosofía, qué cuestiones fundamentales. Es otra frontera, ¿no? Bueno, a tu pregunta, ¿no? Sí. No tiene un nombre específico, pero podríamos hablar de un teatro de ideas, crítico, de emociones, No.
en la frontera de la vida. Y yo te agrego algo, y a lo mejor tú me dices sí o no, pero la frontera entre el autor y el público. O sea, que se traspasa, en este caso, en tus puestas en escena. Claro. Se traspasa para bien. Claro, entre el autor y el público. Sí. Uno cuando escribe está pensando en el público. Y Y quiere manifestar algo, ideas, Sí. emociones, ¿no? Sobre el tema, Ajá. sobre el tema de la loca del maniquí. Sí, por Cuando ejemplo, yo le escribí, la verdad, yo quería sacar ahí por qué tanta violencia contra las mujeres. Estaba empezando Sí, lo de las muertas de Juárez, y mira ahora, exacto. ya es un tema que está en todos los lugares, ¿no? Eso y la frontera que existe entre el escenario y el público, Sí, ¿no? exacto. Actores. ¿Sí? Es decir, el teatro tiene una complejidad por eso sintetizo y vuelvo, es el autor, la dirección, los actores, el público. Sí. Y no hay que perder esa perspectiva, Muy ¿no? bien. No hay que perderla si queremos seguir avanzando en el teatro. Se me olvidaba la frontera, pues la frontera entre la vida y la muerte. Es que lo que no se nos puede pasar y que a lo mejor estuvo latente en todo tu teatro. Y está ahí. Está ahí. Tiene que estar ahí porque, pues, en la política, ¿no? Una decisión económica puede significar la muerte para mucha gente Sí. de carácter Exacto. político, ¿no? Las migraciones, ¿qué es las migraciones? Si no somos sensibles a las migraciones que están dando en este momento en el mundo, gente que está muriendo, que viene despojada de todo, pues ¿en qué somos sensibles? Estamos Sí. en el hedonismo muy elemental, en el garigoleo o en el asunto del espectáculo Claro. por el espectáculo. Sí. ¿Sí? Gracias por este breve momento. Nos hubiera gustado más, pero hay que, hay que irnos despidiendo. Sé que van a venir más encuentros, Javier Araiza. Te voy a seguir invitando. Esto ha crecido. Y yo quería que tú estuvieras en la primera emisión, así con un poco de limitantes. Pero para mí, la verdad, siempre es grato escucharte porque uno aterriza a partir de la reflexión, después de hacer tales acciones, ver teatro, por ejemplo, en tu caso, que yo vengo a verlo, que lo he visto, que he visto tus obras. Esta temporada no fue posible verla, pero yo sí estuve al pendiente y sé todos los momentos tan gratos que llevas como gran memoria y que alguien debería de estarlas hablando y diciendo. Yo sé que el público mismo que te viene a ver lo hace. Entonces me acuerdo cuando yo te pedí una entrevista y a partir de ahí empezó esta amistad. Y ahorita para mí es un honor que estés aquí en el punto de arranque, porque fue importante y vital, porque esta labor que estoy haciendo siempre nos muestra lo que hay detrás del artista, el pensamiento y emociones como lo estás diciendo. Y aparte es un teatro consciente de lo que está pasando en nuestro mundo. Entonces gracias por todo lo que me has dado y por lo que le has dado al público en Nuevo León. Yo te agradezco, Aarón, y bueno, pues que la tecnología Ajá. sirva para circular las Exacto, ideas sí. y el apoyo, ya sabes, Gracias, siempre lo claro que tendrás sí. y en algún momento hemos compartido ensayos, Exacto, escenario, sí. ojalá que lo volvamos a retomar. Ojalá que así sea, como se dice. Como que así sea. Bueno, me despido de ustedes. También son un punto importante para todo lo que se está realizando. Esto se autoabastece solo. Los propios recursos que entran a un servidor son para esta labor, porque si no tenemos este punto de encuentro, como lo está diciendo él, que lo escuché el sábado anterior, el 26 de octubre, por ahí escuché su parte crítica y yo me encendí de nuevo y dije, lo tengo que tener en la primera emisión del podcast, porque siempre es maravilloso escuchar la parte crítica de algo que sucede en nuestro entorno cultural, en nuestro entorno social y político, y sobre todo en el teatro. Gracias por este momento y nos vemos en la otra emisión. Por ahí estaré compartiendo más información sobre él porque tiene 3 fechas importantes. Date la vuelta aquí a punto y coma. Agradezco a Jesús Guerra. Sí. Agradezco a Jesús Guerra por el tiempo. Siempre vengan a punto y coma. Está en Garzazada. Es facilísimo llegar en auto y también aquí está el metro a unas 3 cuadras. Vamos a decirlo, cruzando el río. Entonces, gracias por todo este tiempo que nos estás regalando, por seguir viendo nuestro podcast. Por favor, comparte, suscríbete, dale like y también comparte lo que voy a estar publicando sobre él para que venga gente y más gente no se pierda las obras de teatro que él está haciendo, en donde se traspasa la frontera y siempre un espectador al terminar su obra siempre dialoga con él. Hay un diálogo. Aparte del teatro, hay un diálogo. Créanme, deben de venir. Gracias, Javier.
Gracias, Aaron. Terminamos. Ahora sí, estoy tranquilo porque escucho. Sí, te escucho perfecto. Ya sabes. Para otra ya es. Sí. Ya no me sirve del tiempo.